Y para compartir hoy con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con En Ruta, con Nueva Vida y están muy pendientes a lo que está pasando en el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a estar hablando del tema de cuáles son las claves para vivir en plenitud. Hay una promesa bíblica que está en Isaías 35:1, donde establece el profeta que en el desierto florecería. Sé, Juan Carlos, que tú has estado allí físicamente y eso es impresionante de ver. Cuando el profeta Isaías trajo esa palabra, era totalmente una imposibilidad que ellos pudieran proyectar eso. Sí. Y esa palabra se ha cumplido, porque todo lo que Dios habla, Él lo cumple, aunque se ve imposible. Exacto. Pero hay una peculiaridad de por qué esas flores, estando en esas condiciones climatológicas, pueden crecer y desarrollarse. Y es que ellas no dependen del agua de afuera, sino que lo hacen por el agua que llevan por dentro. Vamos a repetir eso otra vez. Vamos a repetir eso otra vez. Ellas pueden crecer, desarrollarse, florecer, no porque llueva afuera de ellas. Allí hay sequedad. La tierra tiene la impresión de que es de piedra y que es infértil, pero ellas pueden crecer allí porque no dependen de la lluvia de afuera, sino que su plenitud está en el agua que llevan por dentro. Y precisamente eso es vivir a plenitud. Que independientemente de cuáles sean las circunstancias externas, podamos desarrollar unas fortalezas dentro de nosotros para poder subsistir y poder florecer por encima y más allá de todo. Como hemos visto, pues los casos de depresión han estado en aumento. Han leído en la prensa como los suicidios también están saliendo más a la luz pública. Y por eso es que hemos tenido el interés de hoy traer este tema, para que tú te puedas agarrar estas herramientas, estas estrategias, para que por encima de lo que puedas estar viendo y escuchando o sintiendo, tú puedas ser feliz, vivir una vida de gozo y de paz. Una de las claves para vivir en plenitud es que puedas vivir de forma intencional y con intensidad. Siempre que digo esto, recuerdo un caso que de hecho en mi libro Vive Libre, Vive Feliz, hablo de ese caso, donde ella me manifestó en un momento dado en el proceso terapéutico: Liz, yo antes existía, pero ahora estoy viviendo. Eso me hizo un clic tan importante, donde ella diferenció lo que es existir por existir a lo que es vivir con intensidad y a conciencia. Wow. Mira, que cuando suena el despertador por la mañana, no sea como que, ay, un día más. No, te puedes dar la terapia que se dio el rey David, que de hecho sus circunstancias eran bastante presionantes. Había mucha gente a su alrededor que lo quería destruir. Y él se daba la terapia. Este es el día que me ha dado el Señor. Me gozaré y me deleitaré en Él. De hecho, ya se conoce que los primeros 5 minutos de un día van a determinar cómo va a ser tu día. Wow. Pueden venir esos pensamientos negativos automáticos. E inmediatamente hay que decirle el pensamiento negativo, vete, y que tú comiences a hacer las afirmaciones positivas y que te proyectes para ese día. Y ahí en la mañana hacer el ejercicio, porque recomendamos que por lo menos una caminata de media hora se dé en la mañana, preferiblemente al aire libre, donde estés expuesto a la vitamina D del sol. Ay, yo me imagino, Fernán, que allá en la finca eso debe ser un total espectáculo. Una maravilla, sí. Ver el amanecer, eso lindo, mientras sea posible, uno no perderse los amaneceres, porque nunca uno es igual que el otro. Que cuando te dejes el bañito lo hagas con aromas cítricos. La Biblia dice que cuando Dios creó, vio que todo era bueno para nosotros. Y según lo que se ha estudiado en cuanto a los efectos en el cerebro de los aromas, lo que es la china, la naranja, para gente que nos escucha fuera de Puerto Rico,
la naranja, la piña, el limón, es maravilloso. De hecho, también el consumir 4 onzas de agua destilada con limón también hace que la persona se active enérgicamente, comenzar a alcalinizar el cuerpo en la mañana. Y que de forma bien intencional durante ese día hagas tu oración, tu tiempo devocional. Gente que tiene unos trabajos bien demandantes, personas que tienen unos trabajos que le generan mucho estrés, es bien importante que tengan una preparación espiritual y psicológica para enfrentarse a ese día. Yo he admitido aquí pues varias veces algo que pues me genera un poco de vergüenza, y es que aunque yo llevo toda la vida en el evangelio, solamente hace 13 años es que tengo una disciplina de tiempo devocional en la mañana. Y hacer esa proyección es extraordinaria. Primero, para el fortalecimiento de uno mismo, porque te vas a dar cuenta que entonces no vas a utilizar lo que son tus fuerzas para emplear lo que vas a hacer durante el día, sino que tu fuente es llenada por la fuente del agua inagotable, que es la del Señor. Entonces, en el momento de ejecutar, te vas a cansar menos, o a lo mejor ni te canses, ni física ni emocionalmente, porque lo que va a salir de ti proviene de esa fuente espiritual. Y aún durante el día, en momentos que sea necesario, que tú te des los espacios para conectarte con el Señor, para que te ayude a funcionar durante ese día. Sí. Que puedas disfrutar de cuáles son tus bendiciones. Juan Carlos, esto yo lo veo todos los días en la oficina. Personas a las que escuchamos con amor y con respeto, pero a veces hasta de forma automática nos lleva a comparar con otros casos que están viviendo unas situaciones bien catastróficas en su vida, que están viviendo situaciones bien presionantes, y el escuchar cómo gente se queja por situaciones que pueden ser bastante superfluas, que se quejan de cosas en el matrimonio, que son cosas que se pueden manejar de una forma bastante sencilla. Sin embargo, están constantemente quejándose de la pareja. Eso para mí es bien triste. Sí, lo es. Por eso, mujer que nos escucha, que sabemos que son muchas las nenas que están siempre en sintonía con Nueva Vida. Si tienes cerquita a tu esposo, dale un besito y dile gracias. O mándale un mensajito de texto ahora mismo y dile: mi amor, gracias por las cosas que haces por nosotros. Porque no es un se supone. Hay quienes pueden pensar en esta actitud que a veces podemos decir que envuelve altivez. Es que se supone que lo haga. No se supone que lo haga. Lo está haciendo. Lo está haciendo. Entonces eso hay que destacarlo. Igual hombres que nos escuchan, que se lo hagan saber a sus esposas y se alineen con esa dimensión gloriosa y poderosa de la gratitud. Exacto. Destacar esos aspectos positivos. Eso nos bendice grandemente a nosotros porque nos conecta con los privilegios que poseemos. Pero también es muy bueno para la otra parte. ¿Sabes por qué? Porque hay un postulado en la conducta humana que establece que toda conducta que yo refuerzo tiene una tendencia a repetirse. Vamos a volver a decir eso otra vez. Vamos a decir eso de nuevo. Toda conducta que se refuerza tiene una tendencia a repetirse. Dicho de otra manera, si yo destaco lo bueno en las personas que me rodean y vivo en esa plenitud de recalcarle y decirle punto por punto lo bueno que es que estés en mi vida, lo bendecida que me siento porque estás en mi vida, las cosas extraordinarias que tú haces. Cuando yo destaco eso, esa es la conducta que va a tener la tendencia a que se va a repetir día tras día. Mientras que si yo lo que traigo son las críticas negativas y lo que estoy hablando solamente es lo malo, pues eso es lo que queda impregnado en la mente de la persona. Eso sigue generando, ese individuo sigue generando que esa es su identidad y que eso es lo que se espera de ellos. Y eso es lo negativo que van a seguir repitiendo una y otra vez. Así que no vamos a destacar
todas las cosas maravillosas. De hecho, verdad que en ese segmento, Juan Carlos, que yo he hablado varias veces de la relación de mi mamá y de mi papá, de ellos como matrimonio, que fue una relación que yo admiré muchísimo. Algo que yo notaba de mi mamá y mi papá era que constantemente se daban las gracias, hasta por un vasito de agua que se servían. La gratitud. La gratitud. Tiene un impacto emocional espectacular. Lo tiene. Lo tiene. Y eso va a hacer que tú como persona te desenfoques de la crítica. Sí. Sabemos que a veces romper esto cuando se viene de hogares crítico-demandantes es difícil, porque son conductas, comportamientos que se repiten de generación en generación. Pero yo sé que la audiencia de Nueva Vida son esos eslabones que rompen las cadenas generacionales de esos aspectos negativos, y que ustedes están aprendiendo unos nuevos métodos y unos nuevos estilos de cómo hacer las cosas, y que tu mujer que me escuchas no eres igual que tu mamá, y que tú, hombre que me escuchas, no eres igual que tu papá, y tus hijos están viendo eso en ti, y ustedes son esos modelos, y ellos lo van a hacer hasta en una versión mejorada de cómo tú lo estás haciendo. Que de manera intencional y con intensidad te disfrutes a tus hijos. Disfrutar la maternidad y disfrutar la paternidad. Respetamos a la gente que dice que no quiere tener hijos, pero con amor les digo esto, no saben de lo que se están perdiendo. Es tan maravillosa la maternidad y la paternidad. En algún momento dado me di cuenta con mi hijo de que él no necesitaba una mamá perfecta. Ya tú sabes, en algún momento cuando él llegó a casa yo quería hacerlo todo por el libro, y me di cuenta que la expectativa no era real. Y en unas cuantas ocasiones me tuve que tomar yo misma, me tomé a mí misma pidiéndole perdón porque estaba haciendo las cosas no como las decía el libro de psicología. Liz Millán tuvo que decirle a Liz Millán, baja 2. Definitivo. Y cuando me preguntaban, ¿y cuáles son los métodos que usas con él? Yo como que, ¿qué es lo que dice el libro? Que se supone que uno haga porque no estaba haciendo ninguna. Y entonces tuve que reconocer, él no necesita una mamá perfecta porque esa nunca va a existir. Él lo que necesita es una mamá que sea feliz. Feliz. Y que le dedique tiempo. Y de hecho, Luis Armando y yo, en un momento dado, decidimos que todos los miércoles, Juan Carlos, de 6 hasta las 9 de la noche, de 6 de la tarde a 9 de la noche, tendríamos, Adrián, nuestro niñito, y yo, tendríamos un tiempo que sería el date con mamá. Date con mamá. Y entonces, ese date con mamá es sin teléfono. Papá no está en ese date, ¿verdad? Porque él tiene su espacio con papá. Y es ese tiempo para nosotros ir a comer, ir al cine, dar una vueltita por el Paseo de la Princesa o caminar por uno de los shopping centers. Es un tiempo de involucramiento consciente entre él y yo. Y eso ha sido de tanta bendición para podernos conocer. Yo creo que si esto hubiera pasado tal vez hace más de 10 años en mi vida, tal vez yo no lo hubiera manejado así. No hubiera tenido unas experiencias, lo reconozco, y una madurez para haberlo manejado así, pero le doy gracias al Señor de que en Él, que sus tiempos son perfectos, me permitiera la maternidad en este momento para a nivel consciente poderlo hacer. Y yo invito a mamás y papás que nos escuchan que lo hagan, que lo hagan y que disfruten todo. Están haciendo un desayuno, disfrútate el hacer ese desayuno. Estás limpiando la casa, mira, ponte ahí esa musiquita de Richie Ray, Bobby Cruz, amén, amén. Bien rico de ahí, de unción tropical, y ponte, ¿verdad? Ahí con amor, hacer las tareas, porque hay gente que el afán sobre las tareas es tanta que ni siquiera se disfrutan las casas. Yo he escuchado eso de gente en terapia. Se están tan abrumados sobre las tareas que tienen que hacer que a veces ni siquiera se han sentado en su esquinita favorita de la casa a vivir en plenitud eso. De hecho, una técnica que se utiliza con pacientes que vienen a terapia con depresiones severas, donde cuando vienen a la terapia todo lo que hablan es negativo, todo negativo,
que todo lo ven totalmente gris porque la depresión hace eso. Pues es precisamente que por escrito la persona haga un inventario de sus bendiciones. ¿En qué forma yo soy bendecido y bendecida? Como hija, ¿cómo soy bendecida? Como esposa, ¿cómo soy bendecida? Como hija de Dios, ¿cómo soy bendecida? Hasta como ministro del Señor, ¿cómo soy bendecida? Hay personas que en el mismo afán ni siquiera disfrutan su vida ministerial. Y es una carga. Esto también nos conmueve cuando hemos ido a países, Juan Carlos, que la gente hace tantos sacrificios para servirle al Señor. Uh-huh. Donde vemos gente que llega con los zapatos rotos al lugar de la campaña porque caminaron 6 horas para llegar al culto. Personas que se mueren y se desviven por poder estudiar la palabra de Dios, y que eso tiene que ser algo como oculto y como secreto. Eso lo viví yo cuando fui a predicar a Cuba, tal vez hace como 16 años atrás, ¿verdad? Uno tenía que decir que uno estaba en una reunión, pero no podía decirle qué tipo de reunión. Y uno ve ese tipo de fe con intensidad y ese amor que quieren devorarse la palabra de Dios. O sea, que nos conectemos con esas realidades de vida y que podamos disfrutar absolutamente de todas las bendiciones que nosotros tenemos. Que tú puedas vivir a plenitud. Eso quiere decir que te puedas liberar de todas las memorias de un pasado negativo. Uh-huh. Porque hay gente también que tiene absolutamente todo en el presente para ser felices y no lo son porque su enfoque es sobre lo que pasó. Y eso lo transmiten al matrimonio cuando ocurrieron cosas negativas en la relación. A veces escuchar un matrimonio que lleva 30 años casados y cuando van a terapia hablan de las amarguras del noviazgo. Wow. Y eso pasó hace más de 30 años atrás. Si nosotros tenemos nuestras manos llenas de las cosas que ocurrieron en el pasado, ¿con qué manos vamos a cargar el presente y el futuro? No vamos a tener el espacio. ¿Vamos a montar eso? Sí, vamos a repetir eso otra vez. Sí. Vamos a repetirlo de nuevo. Si tenemos nuestras manos llenas de las experiencias del pasado, ¿en qué manos? ¿Dónde va a estar el espacio para cargar las bendiciones extraordinarias, poderosas, bendiciones hermosas que el Señor tiene para nuestro presente y para nuestro futuro? No va a haber lugar. Y que, mira, con amor hagas planes también para el futuro. Tener esperanza en una actitud también de compromiso. ¿Ustedes saben cuánta gente ha dejado de soñar? Y no. Recuerdo cuando estábamos en el punto rojo de la pandemia aquí, ¿verdad? De todo este movimiento del COVID, y que estábamos en el lockdown, le decíamos a la gente, no dejes de soñar. No dejes de soñar, no dejes de hacer proyectos, no dejes de establecer metas y sueños, porque eso también es otra clave para vivir en plenitud. Quien deja de soñar está muerto en vida. Uh-huh. Así proyéctate sobre cosas bien lindas en el Señor, y que cada día lo puedas ver como una oportunidad que nunca más se va a volver a repetir. Este lunes 15 de marzo del 2021 no vuelve. Si tú decides vivirlo en amargura, si decides vivirlo con falta de perdón, si decides vivirlo en forma rabiosa, si decides vivirlo con irritabilidad, porque estos son todas decisiones, decides vivirlo con irritabilidad, ya cuando den las 12 de la noche, el día pasó y nunca más vuelve. Así que vamos a vivir intencionalmente, vamos a vivir con intensidad en el nombre poderoso de Jesús. Trabajando de forma tanatológica con pacientes terminales, aprendimos, trabajando en un hospital del área metropolitana, aprendimos que cuando una persona está conscientemente muriendo, hace algo que se llama revisión de vida. Ajá. Y los que tenían mayor dificultad para morir eran aquellos que cuando miraban hacia atrás se arrepentían en la forma en que habían vivido. Wow. Y ya no tenían vuelta atrás. La buena noticia para la audiencia que está conectada con nosotros es que en el nombre de Jesús tú no te estás muriendo. Largo camino te resta, y que desde hoy mismo tú puedes determinar
que vas a vivir una vida victoriosa, no por lo de afuera, como la rosa del desierto, no porque haya sequedad, no porque el ambiente sea tenebroso ni lúgubre, no por lo de afuera, sino por esas fortalezas que vas a seguir desarrollando dentro de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Oigan, y tenemos los talleres. Ajá. Tuvimos que abrir 2 sesiones más. Wow. Ya las 4 que teníamos inicialmente, esto más o menos es el impacto como para 500 personas. Impresionante el esas interés 4 de la gente en prepararse. La gente con el anhelo y muy intencional, como decíamos en el segmento de hoy, de manera muy intencional, capacitándose para poder ayudar a otras personas. Fernán y Juan Carlos, los terapeutas no damos abasto. Sí, ya lo creo. No damos abasto. Sí. O sea, nosotros hace 2 años, porque precisamente desde marzo del 2019, tenemos un mensaje automático en nuestra contestadora de que no aceptamos pacientes nuevos. Wow. Entonces, muchas de estas situaciones de crisis, donde van a caer en la iglesia, caen dentro de la iglesia, sí. Están cayendo dentro de la iglesia. Y es tan hermoso ver a nuestros hermanos en la fe que se quieren capacitar en estos temas. Este taller del que estamos hablando es el taller de la violencia generalizada, de lo que es la violencia intrafamiliar, las dimensiones de la violencia doméstica. De hecho, nos está acompañando la licenciada Nilda Marrero para traer toda la parte legal y ha traído las nuevas enmiendas a la ley 54, lo que son los indicadores del maltrato a menores, cómo recuperar al niño interior herido. Ese niño interior, ¿verdad? Ese niño, esa niña, cuando crece, llega a la vida adulta, todo lo que carga, cómo ese niño se sana siendo adulto. Son parte de los temas que estamos trabajando en este taller, que solamente es presencial por el tipo de dinámica que se está ofreciendo. El viernes 26 de marzo, ya mismito, abrimos un nuevo grupo para Isabela, para que toda esa gente del oeste y del norte vayan a Isabela. Y también abrimos uno en Cupey, porque mucha gente nos estaba preguntando que cuándo iba a ser en el área metropolitana, y lo tenemos el viernes 23 de abril. Estos son viernes de 7 de la noche a 9 de la noche. Si tú quieres recibir la información de este taller, que solamente tiene un costo de $20 y te incluye una guía terapéutica para sanar la autoestima, escríbenos a este número por texto, por mensaje de texto, 787-396-8307. 787-396-8307, y ahí gustosamente te vamos a enviar la información de cómo te puedes matricular en este taller certificado de violencia intrafamiliar. Gracias, doctora Liz Millán. Muchas bendiciones. En breve hablamos de los adultos mayores y de la gente topo. Sí. Si no sabe de lo que se trata, se entera ya mismo. Esto y mucho más.